Bienvenidos, esto es Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral. Hoy el caso Información Digital PAN. Le comento, es un recurso de apelación interpuesto justamente por el Partido Acción Nacional para controvertir la resolución emitida por el órgano garante de la transparencia y el acceso a la información del IFE en el incidente de incumplimiento del recurso de revisión relacionado con la solicitud de documentación relativa a los gastos efectuados con motivo de la 17ª Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Acción Nacional, en la que se ordenó a dicho partido político que entregara la información solicitada en formato electrónico o digital. Sala Superior modificó la resolución impugnada emitida por el órgano garante de la transparencia y el acceso a la información del IFE y ordenó al Partido Acción Nacional remita en formato electrónico o digital al solicitante la documentación precisada. Al respecto, el magistrado Salvador Nava Gomar reiteró que la modalidad de entrega digital está prevista en la ley. La digitalización no es más que un formato de copias y que el futuro del acceso a la información va por esa vía. Hoy en el estudio acompañan a Paco Acuña, la maestra Alejandra Díaz García, secretaria de Estudio y Cuenta, y el doctor Virgilio Peralta, profesor del Tecnológico de Monterrey. Yo soy Lucy Farías y los invito cordialmente a que se queden con nosotros en las Sentencias a Debate. Pues una vez más, y con casos como el de hoy, acceso a la información digital del PAN, Partido de Acción Nacional. Con invitados, pues como los que tenemos, Virgilio, invitado externo, pero primero debería decir, pues desde luego Alejandra, por ser mujer, pero además por ser compañera, pues somos anfitriones tuyos. Casos maravillosos, digo, porque cada sentencia, y ese es el objetivo de este programa, lo decimos cada vez, porque usted que ya nos sigue y que nos es fiel, pues muchas gracias. Pero usted que por primera vez nos hace el favor de seguirnos, pues verá usted que no se defrauda, no lo defraudaremos, porque estos programas tienen la misión de hacer que las sentencias, que son resoluciones tan delicadas de nuestra democracia, se hagan sencillas al nivel del ciudadano de a pie. Yo por eso digo que me quito la corbata en honor del ciudadano de a pie, de los que no sabemos, para que los que saben nos expliquen y aprendamos a disfrutar las sentencias. Disfrutarlas porque, bueno, aunque implican desde luego situaciones que a veces naturalmente irritan y no gustan a los que no ganan en los juicios, etcétera, son indiscutiblemente todas ellas un proceso democratizador permanente que le da fuerza a nuestra democracia y que por eso este programa se abrió. El canal judicial nos abre las puertas cada semana para llegar a usted. Alejandra, ¿cómo nos ayudas a entender en la primera partecita, así para irnos saboreando el programa, este caso de acceso a información digital del PAN? Nos ubicas en el contexto, ¿es ante el CEN del PAN, o sea, partido a nivel nacional, o ante alguna localidad, o cómo nos ubicas? Sí, claro que sí, Paco. Antes que nada, un placer estar aquí con ustedes, Virgilio. Gracias. Sí, este asunto pues se tornó muy interesante. Surge a partir de una solicitud de acceso a la información que un militante del Partido Acción Nacional presenta ante el Instituto Federal Electoral. El IFE le da la unidad de enlace del Instituto Federal, le da el trámite que se le da a cualquier solicitud, se la envía al PAN, y el PAN, para no extenderme mucho en términos técnicos y demás, pues le pide al Partido Acción Nacional que le entregue la información en el formato que el ciudadano la pidió. Esto es por correo electrónico. El PAN se inconforma aquí ante la Sala Superior, aduciendo que los partidos políticos no tienen por qué generar información y que ello le generaría una carga excesiva al partido político, porque bueno, según sus datos constaban de cerca de 250 fojas, entonces decía que era una carga desproporcionada para el partido y que por ello no podía entregarla por correo electrónico, ¿no? Ahí, perdón que te interrumpa, porque lo voy a hacer cada rato que se necesite para que el programa se ponga más interesante y bueno, alternando con Virgilio. En la palabra, por eso se llama acceso a información digital. El ciudadano cuando solicitó al PAN, pero vía IFE, porque hasta ahorita, ya que la reforma constitucional en transparencia tome lugar, cambiarán las cosas y será ante el IFAI, pero ahorita por lo pronto lo que está es que los partidos políticos son sujetos obligados indirectos, o sea, si un ciudadano tiene interés en saber información de un partido político, acude ante el IFE y le dice, IFE, pídele al partido político tal, en este caso el PAN, que me dé esta información, ¿verdad? Así es. Sí. Y el IFE, por eso dices tú, hizo lo que hizo y le resolvió, entrégasela en correo.
Este ciudadano se la pidió digitalmente porque cabe que tú me digas, quiero copia impresa, o quiero copia certificada, o quiero el CD de la información esta, ¿no? Para que nos ayudes a, empezar a estirar el asunto así como para poderlo entender antes de que Virgilio nos ayude con la primera, dejarnos redondo con esta idea, ¿no? Sí, el ciudadano la pide por correo electrónico, ¿no? Y ahí es donde se centra la litis, el problema del asunto. Déjame ubico dos cosas. Indudablemente, por lo que, para precisar nomás, ¿no? La pide por correo electrónico porque el ciudadano accede por la vía de Infomex, que es el sistema unificado con el cual, pues ya prácticamente todos los estados y la gran mayoría de todas las entidades públicas de los diversos poderes públicos, el tribunal no es la excepción, pertenecemos al Infomex, es una plataforma tecnológica que el Banco Mundial pagó y que el IFAI la administra, no es del IFAI, pero bueno, todos la usamos. Entonces, todas entran por internet por la vía de Infomex prácticamente, salvo las que se hicieran personalmente, se convierten. Bueno, pero él sí dijo en su solicitud, quiero que me la mandes a mi correo, o sea, no quiero ir allá, quiero a mi correo, así la pido, pues, ¿no? Y la unidad de enlace del IFE, la unidad de enlace y transparencia del IFE, cuando analice el asunto, la canaliza, pues, y entonces le notifica al partido político, entiendo que por vía del comité de transparencia, que debe entregar la información al solicitante, que es militante o no. Pues no es irrelevante. Es irrelevante. Él sí es militante, pero bueno, para el caso es completamente irrelevante. Lo podría pedir este tipo de información cualquier ciudadano. Que ese es un tema de pasado aquí. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son de interés general y son además sostenidos por dinero público. Pero esa es cuita de otra cosa. O sea, en este caso le dice, entrégasela por correo, ¿no? Sí, el ciudadano pide los costos de la 17ª asamblea que se celebró en un primer momento en abril. Después concluyó en agosto, pero en este caso la información que pide es los costos de la asamblea en la Arena Ciudad de México, que se celebró en este recinto, la que se celebró en abril. Del PAN, del Partido de Acción Nacional. Una asamblea nacional, supongo, ¿no? Es una asamblea nacional extraordinaria con miras a la modificación de los estatutos que después fueron aprobados en agosto, ¿no? No, y es que, como lo hemos dicho, el derecho de acceso a la información ha venido a cambiar y a tonificar la democracia, nos ha tocado, y aquí, pues en mi caso, lo digo modestamente, es el tema en el que yo estoy colaborando desde este tribunal, y además, bueno, le tocó al magistrado Nava, en este caso Alejandra participa como secretaria de Estudio y Cuenta, una colaboradora muy cercana que le ha venido acompañando desde hace tiempo, y que, bueno, digo Salvador Nava, porque Salvador Nava, aparte de haber tenido un trabajo muy importante en el tema del impulso de la ley de transparencia, es actualmente, y desde que está en este tribunal, en esta integración, preside la comisión de transparencia de este tribunal. Entonces, con más razón, aquí el tema tiene relevancia en el caso de la transparencia, por el caso de que le tocó al magistrado Nava. Le podría no haber tocado a él, ¿verdad? Claro, o a los otros dos magistrados que forman parte de la comisión de transparencia, que es el magistrado Galván y el magistrado Carrasco. Pero bueno, caso, ya nos dejó ahí la entrada Alejandra. Virgilio, ¿cómo nos ayudas a empezar a procesar este caso? Acceso digital, o sea, acceso a la información digital del PAN. ¿Cómo nos llevas tú desde tu mayor libertad de expresión como un analista, un pedagogo, un académico? ¿Cómo nos ayudas a situar este caso y a empezar a sacarle orilla? Bueno, yo creo que es muy importante, como tú bien lo apuntabas y lo decía Alejandra de alguna manera, que el ciudadano, sea militante o no, pueda tener acceso en un momento dado a la información de su partido o de cualquier otro partido. Yo creo que hoy en día el IFAI cumple una función primordial junto con las demás autoridades en materia electoral, sobre todo porque acercamos al ciudadano a la administración, vamos a empezar a decirlo, a la administración de justicia o a la democracia, como queramos verlo, ¿no? Yo creo que en este caso que el ciudadano tenga esa facilidad, que la ley se lo permita y además que sea en los términos que él lo requiere, pues es lo que planteó precisamente el tema en esta decisión, y yo creo que es muy afortunado, sobre todo que vayamos construyendo a través de las decisiones del TRIFE, a través de las decisiones de jurisprudencia, pues lo que puede ser la aplicabilidad de un derecho como es el derecho político, el derecho electoral. Yo creo que en esta parte debe de ser un tema el día de mañana, esta facilidad para accesar todavía de mejor manera, con el apoyo de la tecnología, a cualquier tipo de información pública. Todavía no nos dice Alejandra, y tampoco Virgilio, porque vamos trecho a trecho, tampoco nos impacientemos, usted que nos está siguiendo, y por favor aquellos que se hayan ya incorporado
a seguirnos desde donde estén, porque pues el canal judicial ya se recibe, puede estar usted en su oficina, puede estar usted en su casa, en fin, donde nos sintonice incluso hasta fuera del país, porque ahora con las tecnologías expansivas, pues bueno, no nos abandone porque se lo pierde. El caso es, vamos, es acceso a la información digital. Ya nos empezaron a enseñar el caminito, pero van a ver cómo vamos a entrar en una serie de emboscadas del asunto propiamente para entenderlo. Y ya nos dijiste, Virgilio, una cosa que es determinante. El ciudadano pide, y la ley de transparencia y la Constitución dice, sí, es un derecho fundamental a la información sobre la cuestión pública, y el principio de la máxima transparencia se impone, y la máxima publicidad, perdón, se impone en el sentido de favorecer siempre en lo más posible, desde la lógica de los derechos humanos, este es un derecho fundamental, el derecho fundamental a saber y a conocer la gestión del Estado y de sus autoridades, en este caso de las instancias públicas de interés general, como son los partidos políticos. Bueno, pero el tema es que también hay una serie de restricciones, no es como yo lo pida al gusto, es decir, a veces sí, si la información se encuentra de tal o cual manera, ahí es donde podemos entrar en unas situaciones que no se pueda convertir a gusto de yo la quiero a mí de tal manera o tal otra, no, pues no está así. Entonces aquí entraste tú ahorita en una parte muy interesante, Virgilio, que me gustaría que la volvieras a tocar, porque sí, el ciudadano puede decir, a mí dámelo a mí mándamelo por correo así en tal, pero a veces, digo, te pongo un dato nada más que no sé si sea el caso, pero pudiera ser en otra, el peso del archivo no cabe, o hay una serie de vicisitudes que hay que contemplar. Entonces digo, para irnos acercando nomás a la parte ahí, Virgilio, tú ahí ves el punto fino de este ciudadano en el uso de su derecho. Podemos saber si él dijo dónde estaba, porque puede ser irrelevante, puede estar aquí en la propia Ciudad de México, pero estando por internet está donde sea y estando incluso fuera del país. Winnie Pooh ha conseguido mucha información, y el Pato Donald y Mickey Mouse, ¿no? Porque la ley dice no importa quién lo pida, hay que darle, es una obligación. Pero aquí sí pidió por correo, ¿no? Y ya nos dio Alejandra un elemento, que se trata más o menos de 200... No, a ver, eso era lo que el partido político decía que constituía la información. A ver, el solicitante o el militante pidió los costos de la asamblea, ¿no? ¿Cuánto costó el desarrollo de la asamblea? Y el partido presenta un oficio relacionando una serie de documentos que no era necesariamente lo que el militante solicitó, ¿no? Como, no sé, órdenes de salida de almacén, o autorización de un cheque, o solicitud de un cheque, fotografías, cuadros comparativos, ¿no? Una serie de documentos contables que no constituían la información que estaba pidiendo, ¿no? O sea, finalmente el órgano garante del IFE determinó que eran 20 facturas y 10 pólizas contables, ¿no? Que de esos documentos se desprendía el costo y no era necesario que se entregaran las 250 documentales que refería el partido político en su... Esta parte, Ale, qué bueno que nos la explicas con el cariño bueno que tengo, me traiciona Alejandra, que lo digas muy claro, porque ahí hubo entonces una confusión del propio partido, es decir, hay una presunción que los sujetos obligados de la ley de transparencia, pues la transparencia, dicen, es muy agradable y es políticamente indiscutible, pero ya cuando toca asumirla y enfrentarla, pues luego complejiza las cosas. Aquí el Partido Acción Nacional, cuando contestó a la exigencia que le hizo el IFE, ¿no? Entrégasela por correo, porque así te la pide, sí le dice, ¿verdad? El partido, por lo que nos estás diciendo, le contesta pues prácticamente con una serie de intenciones de datos así muy genéricos, muy revueltos, y no le dice, me costó 3 pesos, o sea, o costó 100 pesos, lo que haya sido, sino le dice pues cosas sueltas y le da a entender que hay 200 fojas para que... Entonces le sugiere al partido que acuda in situ, ¿no? Es decir, en el lugar donde se encuentra la información, que acuda a revisarla y que si quiere alguna copia o alguna documental, pues que se podría expedir, ¿no? Pero por el cúmulo de información, decía el partido político, pues no es posible digitalizarla y enviarla por correo electrónico. Este es el quid del tema. Te voy a decir por qué, Virgilio, porque tú lo sabes bien. Hoy por hoy, la gran mayoría de las instituciones públicas del país, aún las que se encuentran en las zonas rurales o más apartadas, ya empiezan a todo trabajarlo, o ya lo trabajamos mucho digitalmente, es decir, de manera por internet, por la vía electrónica, como le llamamos malamente, es más bien digital. Pero eso no quiere decir absolutamente que toda la información esté digitalizada, o sea, es decir, ahí está el kit. Sería bueno para que nos ayudaras a entenderlo. Sí, yo creo que aquí es cuando el militante que se identifica, esta persona, solicita una forma en la cual se le tenga que dar la información. El partido político argumenta que es demasiada la información, que no se la que él no puede traducirla o digitalizarla, que necesitan esa información para presentar su informe anual
de prerrogativas que el IFE pide y que, bueno, si quiere esta persona, pues que vaya al lugar y que pueda ir verificarlo personalmente. Pero es donde viene el problema, porque empieza el debate entre por qué tiene que ir al lugar, si es máxima publicidad, y el partido, oye, es que tienes que venir, es que es mucha la información, y entonces es donde presenta el militante un recurso de revisión ante el mismo órgano interno del IFE, que se encarga de este enlace con el IFAE, y es donde le dice el órgano interno, dice, no, tú tienes que mostrarle información que se está pidiendo. Y bueno, y ahí empieza todo, ¿no? Y además dices algo que es maravilloso, digo, aprovechándolo porque es la oportunidad. Los programas son didácticos para que todos aprendamos democracia y el derecho a acceso a la información está conectado. La reforma constitucional en transparencia ya se aprobó por las dos cámaras. Falta que las legislaturas de los estados lo hagan, seguramente o muy probablemente tendremos reforma constitucional muy pronto, y ya ahora los partidos políticos y los sindicatos, cosa que es todavía para muchos mucho más todavía relevante, más inusitado, serán sujetos obligados directos ante el IFAE, ya no va a haber ahí el puenteo del IFE. Inclusive las empresas que manejan recursos públicos. Por supuesto, que son muchísimas. Empresas privadas que manejen recursos públicos. Tienen concesión del Estado para prestar un servicio, están obligadas. Es una maravilla, va a ser un gran camino en la democracia, pero el punto aquí es lo que tú estás diciendo. La manera en la que con mucha sutileza podemos llevar a poner trabas invisibles a las cosas. Por ejemplo, el IFE lleva hacia adentro todo un proceso que llega hasta hacia su órgano garante, que por lo pronto, como en caso de todos los otros instituciones federales, es endogámico el órgano garante. Por ejemplo, aquí en el tribunal, el órgano garante, hay un comité de transparencia que lo forman 3 cargos intermedios, y hay una comisión de transparencia que preside el magistrado Nava, pero que integran el magistrado Carrasco y el magistrado Galván. Y todavía si un asunto de ese órgano garante tiene que llegar a sala superior, sube con los 7, ¿no? Es decir, en el IFE lo compone el órgano garante un consejero, dos consejeros y un ciudadano, que es un caso muy curioso en el IFE, es el único caso así, que es un ciudadano que vamos a decirlo, no es parte orgánica del IFE, pero en todos los lados, pues, en la Corte 3 ministros, así. Entonces, en el IFE llegó al nivel máximo y ahí le dicen, da Partido Acción Nacional, entrégale la información como te la pidió, en formato que es correo electrónico. Y el Partido Acción Nacional, Alejandra, ya había dicho antes, en una especie de, no evasiva quizá, no vamos a juzgar, finalmente el asunto veremos cómo se resolvió, pero yo sí te lo digo para que tú un poco le des juego, le dice, lo tengo así, por el tipo de documentación de que se trata, te abro las puertas para que vengas in situ a visitar el lugar y a revisar la información. No está prohibido, o sea, la visita in situ es válida conforme a la ley, pero depende, claro, porque hay una serie de circunstancias que rodean esto y que son los que nos van a dar motivo para hablar de este programa. Pero aquí por lo pronto la visita in situ se planteó como alternativa a mandarle por correo o por mandarle cualquier cosa, ¿no? Exactamente, pero eso que comentas es muy importante. Cuando estábamos analizando el caso, pues sí, efectivamente, de acuerdo al reglamento en acceso a la información del Instituto Federal Electoral y en el mismo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece que se cumple con el derecho de acceso a la información poniendo a disposición de la información para el solicitante. Es decir, ya con que el partido diga, ya está la información, ven a revisarla, con eso estaría cumpliendo. Sin embargo, también hay otros artículos que establecen que se debe privilegiar la modalidad de entrega que pide el solicitante, ¿no? Entonces, ahí en el análisis del caso lo que hicimos fue a ver qué tan razonable es exigirle a un partido político que digitalice la información, si se trata o no de una carga desproporcionada, si efectivamente lo distrae de sus funciones como entidad de interés público. Más alegando en este caso, Alejandra, como ya lo dijiste tú, o no sé si fue Virgilio, que el partido en ese momento se encontraba, por así decirlo, como todas las instituciones siempre tienen emergencias y situaciones, pero se encontraba preparando, no sé, una especie de de reporte de fiscalización de esos que son, vamos a decirlo así, como un reporte de esos anual, un informe anual de esos de caballo, ¿no? Muy duro, muy delicado, es extensivo, porque estás desmenuzando, como debe ser el objeto, hay que desmenuzar la margarita del caso con las hojas, los pétalos adecuados. Sí, la máxima publicidad obliga a satisfacer al ciudadano, en principio como lo pide, siempre y cuando ese como lo pide no nos lleve a dos cosas.
que entendemos en la jerga de este tema, es que pongan a la autoridad a hacer cosas que no tiene hechas. La información debe entregarse inserta o está en los documentos en los que está disponible. No se debe hacer la tarea para el ciudadano común. En Suecia sí se le puede decir a la autoridad, dime el cálculo trigonométrico de aquel derrame de petróleo que se pudo haber perdido y tal. Y allá, pues, un estado con ese avanzado, pues sí puede tener a lo mejor un grupo ahí de staff que te haga el cálculo y te lo diga. Pero acá no, acá le pides al estado lo que ya tiene documentado y hay que verlo en la forma en la que está documentado. Y mucha información, a pesar de que ya cada vez más se digitaliza por sentido común, no todo está digitalizado. Entonces, ahí está un punto fino, ¿no? Exactamente. ¿Qué más ahí, Ale, para engarzar el punto? Es decir, hasta donde el IFE dice, a través de su órgano garante, entrégasela en correo. Exacto. O sea, como él la pide. Sí, porque también el IFE razona que pues, no se trata de un volumen de información considerable que le implique una carga grave al partido político, ¿no? Entonces, es lo que se razona, ¿no? A ver qué tanto te distrae, hasta dónde llega tu obligación de transparencia partido político para entregar la información en este formato. Digo, se hizo muy casuístico, ¿no? Es decir, muy enfocado a este caso, por el volumen de información, etcétera, porque si el partido político justifica que es un volumen importante, que la información no la tiene, digamos, a la mano, ¿no? O se encuentra archivada o se encuentra en otro recinto, etcétera, que sí existe una complicación material para que el partido político entregue la información en el formato solicitado, pues entonces ahí sí puede caber la excepción y sí ponerla a disposición del ciudadano in situ. A ver, muy bien, nos vamos a quedar aquí porque precisamente in situ, nosotros nos quedamos in situ. Espero que usted también, al paso de la pausa que vamos a ir, para que, pues, si usted por alguna razón tiene que ir, pues se lo va a perder. Puede luego ver la repetición del programa, pero esperemos que no, y además los que se hayan incorporado que se queden, porque este asunto promete ya ver a usted cuántos vericuetos. Caso, acceso a la información digital en el PAN. Volvemos con Alejandra y con Virgilio. Volvemos en un instante. Tómese un sorbito de café. Pues seguimos ya impactados con el caso de acceso a la información digital en el PAN. Virgilio, ayúdanos a complementar. Sí, bueno, yo creo que aquí es muy importante destacar que el ciudadano tiene el derecho y la autoridad tiene la obligación. Pero por otro lado, el ciudadano no puede poner a trabajar, por así decirlo, a la autoridad, en este caso a un partido, para cumplir sus propios fines respecto a el tipo de información que quiere. Si esto es materialmente factible, ¿sí?, se le puede proporcionar al ciudadano. Pero lo que no puede el ciudadano es obligar a una institución, una dependencia o un partido político a elaborar información especial o especializada, ¿sí?, bajo sus requerimientos muy particulares, así. Sino lo que tiene el derecho el ciudadano es a la información. Ahora bien, esto es interesante. Ha habido casos en los cuales el ciudadano provee de los formatos, provee de los esquemas, provee, vamos, de mayor formalidad en su petición, de tal manera que ahí se puedan vaciar los datos, por así decirlo. O da pistas muy precisas. O da pistas, sí, de tal manera que tenga la información, sí a su modo, pero contribuye el ciudadano con la autoridad, en este caso con el partido, para decirle, lo quiero así, pero te doy lo suficiente para que te sea más fácil y no trabajes nada más para mí. Y yo creo que es donde radica este punto, porque los argumentos en un principio del partido es: no tengo tiempo, es mucho, son demasiados papeles, estoy metido en un proceso de fiscalización. Al tiempo se va como depurando el procedimiento y llegamos a la conclusión, al menos el TRIFE llega a la conclusión de, oye, no son tantos documentos, son menos documentos. Y además esto de digitalizar o escanear no debe ser tan complicado para ti en tus recursos, porque hoy en día cualquier lector óptico lo puede hacer. Y además te lo pide de manera electrónica, no estés pidiendo que vaya al partido, es más, así nos lo está pidiendo el ciudadano. Y si tenemos otros medios para cumplirle al ciudadano, pues lo vamos a hacer. Y es un poquito como va bajando este tema en el ir y venir de los argumentos del ciudadano, pero principalmente el órgano garante del IFE y el partido político que entendemos, pues se resisten, ¿verdad? Creo que los partidos políticos en general se resisten
a la información, bueno, porque no hay una cultura, bueno, porque puede ser parte de su estrategia, o puede ser parte de alguna difusión que ellos consideren inadecuada de sus bienes, que como tú bien apuntabas, hoy en día, pues este tema es histórico, porque hoy en día con la ley que viene, que seguramente se va a aprobar, pues esto pasa a segundo término, porque hoy en día ni siquiera van a poderle pedir documentos, van a pedirle los estados de cuenta, sí, un ciudadano. Entonces, a ese grado estamos llegando, que yo creo que el tribunal en este ejercicio estuvo buscando, creo que lo encuentra, pues la máxima publicidad, la gratuidad, ¿sí?, el fácil acceso. Y hoy en día beneficiarnos de los nuevos medios de la comunicación y de la información. Y al final entendemos que se pudo realizar porque materialmente era factible. Si materialmente no hubiera sido factible, que pidieran algo totalmente desproporcionado o inconcebible, pues entonces sí le hubieran pedido que fuera al lugar, porque pues no había otra manera de satisfacer su petición. Alejandra, ahí ayúdanos a engarzar precisamente las complejidades del caso, en cuanto a que ya nos dirás luego en el caso del voto particular que hubo, para que no nos queden dudas, ¿no? Las posturas diversas que dentro del propio pleno hubo, en este caso fue de un magistrado, ¿no? Pero tú, hilvanando el asunto, ¿qué vía de juicio llegó aquí? ¿Cómo se ingresó? ¿Cómo se aceptó? ¿Y cuáles fueron los agravios básicos con los que el Tribunal Electoral tomó el asunto? Mira, llega en un recurso de apelación, que es un recurso que procede contra las resoluciones de los órganos centrales del Instituto Federal Electoral, en este caso el órgano garante, procedió vía recurso de apelación, ingresó a la sala superior, lo turnan a la ponencia del magistrado Navas, se estudia el asunto, se analiza, se ven las opciones, se ven precedentes, ¿no? Allá un poco relacionándolo con el voto particular del magistrado Galván. En esta revisión de expedientes nos damos cuenta que pues hay asuntos donde sí se ha privilegiado la salida del partido político de poner a disposición de la información del ciudadano y no obligarlo a que la digitalice o la entregue en algún formato concreto, ya sea en copias certificadas o en un disco compacto o cualquier otro tipo de modalidad de acceso a la información. Y esto en esos casos, ¿por qué era? En estos casos era información, particularmente el caso que cita el magistrado Galván en su voto particular. Bueno, era un caso donde era información de 2003, ¿no? Por ley, bueno, 2003 a 2010, me parece que el asunto era de 2010. Por ley, los partidos políticos tienen el deber de guardar en archivo información de 5 años. Esto ya superaba ese límite, ¿no? Entonces el partido político dice, bueno, está la información, pero está en mis archivos y, bueno, aparte era una serie de datos financieros para la fiscalización de los recursos del partido, que pues no se encontraban sistematizados como lo pretendía el militante. Aunque, perdón que haga la pregunta inevitable, aunque parezca irreverente, él pedía los datos económicos o gastos de una asamblea de hace 3 meses, hace unos meses. Exactamente. Y esa referencia de que... A eso, sí, exactamente, a eso iba. En este caso, la información que pedía pues era muy reciente, el partido político la tenía identificada, ¿no? Porque nos presenta, o en el expediente constaba un oficio que le pidió el mismo Instituto Federal Electoral, donde el partido político relaciona el gasto con los documentos que hay, cuántos documentos son. Lo único que le faltó poner el monto del gasto, ¿no? Para ya tener el cuadro que completo. Es finalmente lo que quería, ¿no? Que era lo que quería. Entonces decimos, bueno, aquí el partido político tiene la información muy identificada, ¿no? O sea, realmente no estábamos generándole una carga injustificada o desproporcionada al partido, que lo distrajera de sus funciones, ¿no? Aun cuando estuviera presentando documentación para la fiscalización o cualquier otra actividad que, desde luego, los partidos políticos pues no se dedican exclusivamente a contestar solicitudes de acceso a la información. Pero no era una tarea titánica que le implicara al partido político una carga desmedida, ¿no? Les comentábamos en la ponencia, ¿no? Bueno, pues es como una fotocopia. Finalmente, pues la digitalización es pasar por un aparato llamado escáner, la documentación, que no le causa ningún daño a la documentación, no fuera un documento histórico que sí requiere un tratamiento, ¿no? O sea, pero pues aquí eran facturas y pólizas que no tienen ningún Además, problema. perdón, digo, Ale, nada más pólizas y facturas, pero de hace meses, o sea, no de años, ni siquiera. Para lo de los 5 años, luego te detendrás en eso, ¿no? Cuando nos expliques mejor el voto particular del magistrado Flavio Galván para entenderlo, en esa dimensión de su postura, ¿no? Pero Virgilio, atando esto con lo otro, es decir, el caso
La solución de la visita in situ, ¿cómo la vuelves a ver tú? Es una solución válida, sí existe, pero no siempre cabe. Así es, así es. Aquí lo que se privilegia es el acceso a la información. Aquí lo que se debe de privilegiar es al ciudadano en su petición, por un lado. Y por otro lado, si materialmente esto puede darse, los principios de congruencia, racionalidad, ¿sí?, de certeza. Y yo creo que, como bien apuntaba Alejandra, la información es muy reciente. Estaban en el proceso de la construcción de la información. El obligar al ciudadano in situ, pues estábamos rompiendo con lo que precisamente es el acceso a la información. Si no, vamos a ver a ciudadanos un poquito por todas las dependencias, buscando en los archivos de información que con los recursos que tienen las dependencias, las autoridades, en este caso el partido político, que hoy en día, pues creo que un escáner no debe ser tan costoso y forma parte de la infraestructura de cualquier organización. Y bueno, y el traslado a través del correo electrónico, pues a lo mejor hace 20, 30 años, por cuestiones de capacidad, por cuestiones de costo del equipo tecnológico, pues sería, sí, irracional. Pero hoy en día no se estaba pidiendo más que lo que factiblemente puede suceder. Entonces, el obligar a la persona a ir al lugar, es cierto, se puede. Yo creo que en ocasiones se pide ir, yo quiero ir físicamente y verificarlo, pero aquí el ciudadano decía, no, yo lo quiero bajo este formato. Y era un poquito... Ese fue el debate, ¿no? El formato, si correspondía o no correspondía, o violentaba los derechos de unos o de otros. Y ahí, Alejandra, acabando de ver el matiz, la solución de la visita in situ, que quiere decir ir al lugar, dilo con toda la sinceridad, Ale, hoy por hoy las instituciones públicas, aunque gracias a la magia de la televisión, del internet, que es instantáneo, la verdad, son mucho más accesibles por la vía virtual, ya prácticamente. Porque hoy por hoy, digo, por razones de distancia y hasta de inseguridad y todo, pues las instituciones se han tenido que resguardar y acorazar mucho. Y para ingresar a ellas, o el ciudadano no tiene tiempo para ir físicamente en general, o prefiere porque ya entra fácil a la página y baja mucha información de la que precisa. Entonces, aquí el punto fino es otra vez volver a colocar la cuestión en lo que pedía y en lo que, cómo decía que no se daba o cómo se daba. Exactamente, sí, porque uno de los argumentos del partido político era que la ley no lo obliga a digitalizar la información, no es una modalidad prevista expresamente en la ley. En la ley te dice in situ, o poner a disposición en el lugar, por copia simple certificada, ¿no? Son, digamos, las tres modalidades o bueno, creo que también en disco compacto, ¿no? Sí, cabe el disco, ya dice internet a partir del artículo 7. Dice la ley, por cualquier otro medio de comunicación. ¿no? Ese es el punto. Entonces ahí es donde cupo la interpretación, decir, bueno, a ver, no se está generando o obligando al partido político a generar un documento ad hoc, ¿no? Realmente la carga de digitalizar la información, pues es similar a la de una fotocopia, ¿no? Entra dentro de ese nicho de cualquier otro medio de comunicación, ¿no? Y bueno, como bien refieres, Paco, pues para allá va la tecnología, ¿no? Para allá nos está arrastrando, para allá tiene que ir el acceso a la información para facilitar el acceso. No podemos nosotros detenernos y decir, bueno, pues si está in situ y ve y revísala ahí. Yo creo que sí tenemos que privilegiar y favorecer la tecnología para que los ciudadanos tengan un mejor acceso a la información. Después del caso de las boletas electorales que se resolvió aquí en este tribunal en el 2007, el caso de las boletas electorales del 2006, aquí los magistrados fue un caso al revés. Ellos, los solicitantes, pedían ir in situ a las 300 bodegas de los 300 distritos Sí. electorales a revisar las papeletas de la elección para presidente, para verificar. Decían algunos para hacer un conteo, eso no nos concernía, hicieran lo que hicieran, pero ahí era imposible por otras razones. Y los magistrados dijeron, es una información que en la modalidad que usted lo pide, o sea, in situ, ahí decía el solicitante, yo quiero ir in situ, yo quiero abrir la puerta ahí de la bodega y sacar las cosas y revisar. Así no se puede, es indisponible, pero acá en este caso, la solución que plantea es que sea vía electrónica y no necesariamente está toda digitalizada, probablemente. Sí, digo, me imagino que no la tiene digitalizada el partido. Bueno, ahora ya la tendrá, ¿no? Deberá. Ya deberá tenerla. Pero bueno, sí no hay ninguna obligación para los partidos políticos de tener la información en ese formato, eso es cierto. No, pues imposible. El presupuesto de las instituciones, tú sabes que es limitado. Y la verdad, la cantidad de producción de documentación que todos los días se genera en cualquier dependencia, quitándole que cada vez se va hacia el gobierno sin papel y que esas son cosas, en un tribunal, en una institución como en cualquiera, ¿no? Es decir, hay una inercia al documento escrito, al documento impreso,
y el digital a veces no necesariamente es completo. Así es. Ahí es importante destacar que la misma ley establece bajo cualquier otro medio, principalmente, ¿no? Bajo otro medio de comunicación. Y no es nada más la ley electoral, hoy en día la mayoría de las disposiciones legales contemplan que la información se puede comunicar bajo cualquier otro medio. ¿Sí? En este caso entendemos cualquier otro medio, sin decirlo, pues el medio electrónico. Y en el medio electrónico o el medio virtual implica sí la digitalización de los documentos o el escaneo de los documentos, como se quiera llamar, para la transmisión que esto obedece. Y si damos rápidamente la vuelta a lo que es ya la reforma constitucional, tanto los partidos como los sindicatos, ya bajo el esquema de rendición de cuentas fiscalizada, vamos a decirlo, por un ente como va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues se antoja totalmente inconcebible que el día de mañana ni los partidos ni los sindicatos no tengan ya su información de manera virtual o bajo algún medio informático. Entonces, pues yo creo que eran los partidos políticos y los sindicatos los últimos de la fila de la modernización o de la democratización de la información bajo los nuevos medios de la comunicación y la información. Pero esto es un muy buen ejemplo del TRIFE, de explicarnos la complejidad que esto puede significar en un momento dado, pues la interpretación de esto bajo cualquier otro medio, factible, no factible, lo pide el ciudadano, el partido lo puede otorgar. Yo creo que ahí es donde está el gran avance, el gran aporte de esta resolución. Sí, y avanzando más en el caso, Ale, para que nos ayudes a perfilar los peldaños que siguen. El IFE resolvió y mandó su instrucción en este caso, al partido, al CEN del PAN, ¿no? O sea, se lo manda a la unidad de enlace del CEN del PAN. Dice, llévese a cabo. Entregue la información, ¿no? Entregue la información como la pide, por correo. ¿Y qué hace el ciudadano o qué hace el partido? ¿Se hace pato o no? ¿O sí le dice, pues no puedo, te doy esta alternativa? No, bueno, esto viene de una cadena impugnativa al interior del IFE, ¿no? Primero, pues le preguntan la factibilidad de entregar la información, el partido dice, bueno, pues aquí está, estoy en los informes de fiscalización, no la puedo entregar. Luego el IFE le dice, ponla a disposición, el partido la pone a disposición in situ, ¿no? Sin interpretar que la modalidad pedida por el solicitante era por correo electrónico. El solicitante impugna nuevamente y dice, oye, no, yo la pedí por correo electrónico, que me la entreguen en esa modalidad, y ya el órgano garante en una resolución definitiva al interior del IFE resuelve, a ver si hay que privilegiar la modalidad solicitada por el solicitante y entrégasela por correo electrónico. El partido político viene a Sala Superior a decirnos, a ver, es una información, un cúmulo de información importante, son alrededor de 250 documentales, no la puedo digitalizar. Además no me dicen qué es digitalizar, ¿no? Uno de los argumentos del partido. Eso es precioso, perdón que lo diga yo con cierta sana, Virgilio. Bueno, es parte de la defensa del partido, ¿no? Entonces el partido está buscando y le dice al IFE, oye, es que primero fue una consulta y ahora me dices que estoy obligado. Y luego no me explicas qué es la palabra, el término, el concepto, escanear o digitalizar. Entonces, eso no está contemplado en ninguna parte, eso no está en la ley. Y bueno, puede tener razón. Aquí lo que se privilegió al final, pues es una interpretación hermenéutica de la ley, decirle, oye, bueno, está bien que no te lo puse así, pero también la ley dice que es bajo cualquier otro medio. Y entendemos que tú puedes tener ese medio, no te estamos haciendo trabajar para este esquema, simplemente te pedimos la información. Y pues el partido dice, no, es que tampoco te tengo porque es mucha información y tampoco puedo porque estoy en un proceso de fiscalización, que venga la persona acá y es el debate, ¿no? El ciudadano en medio, ¿no? Por así decirlo, entre el partido y el órgano jurisdiccional, y al final el órgano jurisdiccional dice, no, bueno, creo que el ciudadano tiene la razón y te obligamos a que lo hagas como lo está pidiendo. Y así como en este caso nos obligan a ir a un corte, porque por razones del respiro que tenemos que hacer y para que usted tome un vasito de agua, un cafecito rápido, bueno, más bien se lo sirve porque se lo toma ya no nos alcanza. Regresamos rápido con Alejandra y con Virgilio porque este caso todavía nos promete, va a ver usted 2, 3 muy interesantes enfoques adicionales de los que ya hemos visto. Caso, acceso a la información digital del PAN. No nos abandone porque se lo pierde.
Pues ya ve, se nos va acabando el programa y el asunto pues sigue siendo como lo fue desde un principio interesantísimo. Alejandra, ¿cómo nos ayudas a entender entonces que esta sala resolvió? O sea, la sentencia en sí misma, ¿qué dijo? Muy bien, pues ya con todos estos argumentos que hemos comentado, se estimó que el partido político no justificó o no dio razones suficientes para entregar la información en el formato solicitado por el peticionario. Entonces se le ordenó que entregara la información, ahí se desglosó un poco qué información era, porque bueno, uno de los argumentos era que no se precisaba qué facturas y qué pólizas específicamente tenía que digitalizar. Bueno, ahí con base en el oficio que el mismo partido presenta al IFE, de ahí se desglosa qué facturas, qué pólizas tiene que digitalizar. Son finalmente 30 pólizas, bueno, son 20 facturas y 10 pólizas, finalmente es lo que se estima que concentra la información solicitada por el peticionario. Se le ordena que la digitalice y que la entregue vía correo electrónico. O sea, la resolución sí dice digitaliza y entrega por correo electrónico. Sí, ya después de un estudio minucioso de entender qué es digitalizar, porque bueno, es un término que tiene muchas acepciones, ¿no? Pero por ejemplo, la que aquí prevaleció. Bueno, le decíamos en el proyecto, bueno, digitalizar es convertir en formato electrónico, ¿no? A pesar de que y el partido político no lo puede poner como una excusa, porque finalmente, aun cuando tiene muchas excepciones, pues es un término que, dada la modalidad exigida por el solicitante, pues era lógico que se trataba de convertir a un formato electrónico, ¿no? Perdón que lo diga yo, pero tú, Virgilio, abúndalo. 200 páginas tampoco son o 200 hojas tampoco son un escándalo. Digo, yo aquí, al frente de la unidad de enlace, hemos entregado miles, claro, ¿no? O sea, desde luego, implican un trabajar inmenso a las áreas, pero es un deber constitucional. Claro. Pero fíjate, lo interesante es, estamos platicando ya de la resolución y de la sentencia, en este caso, del TRIFE, pero ¿cómo no hubiéramos llegado ahí? Yo creo que si los partidos políticos hacia adentro tuvieran estos mecanismos para que cualquier persona, y con mayor razón los militantes, pudieran accesar y verificar la información que piden. ¿Por qué tener que llegar a estos extremos? ¿Por qué tener que llegar a un juicio? ¿Por qué tener casi que decirlo, pelearse un militante con su partido para que me den la información, que en el fondo es de todos? Bueno, al menos de ellos, principalmente como partido político. Yo creo que forma parte de esta otra lucha que hay que hacer en la vida democrática, y es la vida interna de los partidos políticos. La democracia interna de los partidos políticos, para que no quede esto en grupos, grupúsculos, facciones, familias, parientes, sino el partido político sea eso, también un espacio de vida democrática de los ciudadanos, y es donde se empieza a construir la vida democrática. ¿Qué esperamos de partidos que están cerrados, de partidos que niegan la información a sus propios militantes? Pues ¿qué esperamos el día de mañana? Que esos partidos contribuyan a la vida democrática. En realidad están siendo congruentes, en realidad están cultivando lo que adentro, como en casa, ¿no? ¿Cómo queremos que las personas afuera sean diferentes si en casa no se les está educando de esta manera? Entonces yo creo que es un gran tema. ¿Hasta dónde los derechos de los ciudadanos, hasta dónde los derechos de los militantes dentro de los partidos políticos, las personas, los ciudadanos como agentes de cambio dentro del partido político y construyendo entre todos los mexicanos, sobre todo los que quieren participar en un partido político, pues la vida democrática? Y sí, Ale, ¿cómo nos ayudas a entender el voto particular del magistrado Flavio Galván para sintonizarlo con el voto que finalmente quedó firme, ¿no?, por el aval de los otros 6 magistrados? Así fue, sí fue. Fue el 13 de noviembre que se dictó esta sentencia. Vea usted, pues estamos siempre a contrapelo y ahí vamos despacito, casi encima de los casos, porque se dictan tantas. Del Comal ya estamos discutiendo la decisión. Ale, ¿cómo nos recuerdas el proceso ya, el momento en el que la sentencia se dicta y qué consideraciones hay? Sí, bien comentas, la resolución se aprobó por mayoría de 6 votos. El magistrado Galván consideró que en este caso el partido político tenía razón, que podía ser la información puesta a disposición del solicitante in situ y no era necesario digitalizarla. El magistrado Galván sustenta su voto en los precedentes de la sala, ¿no?, que como ya comentábamos, pues sí ha habido precedentes donde se ha dicho que sí tiene que ir in situ, pero ojo, aquí hay que diferenciar, ¿no? Hay en esos precedentes, por ejemplo, el que cita particularmente el magistrado Galván, que es un asunto también turnado al magistrado Nava y que casualmente proyecté yo. En ese asunto fue de Guasave, que un militante pedía información al PRI, pero pedía información de 2003, de estados financieros, aportaciones voluntarias de los empleados o de los funcionarios de
del municipio de Guasave, ¿no? Porque parece que ahí, no lo sé, pero bueno, ahí deja ver que les pedían ahí alguna aportación a los funcionarios del municipio, pues pide esas aportaciones voluntarias, pero información que está desmembrada, ¿no? No existe un documento, se tendría que sistematizar, se tenía que generar un documento ad hoc para lo que pedía el ciudadano. Entonces ahí sí se le dijo, bueno, ahí está la información a tu disposición, el partido político únicamente tiene la obligación de tener identificada la información de 5 años, lo que está para atrás, bueno, pues ahí el partido te está abriendo las puertas de sus oficinas para que lo revises, y así se confirmó. El magistrado Galván consideró que ese era el criterio que debía prevalecer, y es por ello que votó en contra del proyecto, ¿no? Pero aquí el afán o la visión que se tuvo del magistrado Nava para finalmente encauzar el asunto en este sentido es pues ya privilegiar y facilitar el acceso a la información, ¿no? Hacerlo más accesible, el principio de gratuidad, de facilidad, de máxima publicidad, ¿no? Y ya la tecnología nos está llevando para allá, ¿no? Ya el avance tecnológico, pues ya no podemos hacerlo a un lado, no podemos taparnos los ojos, y también tratar de privilegiar y obligar a los partidos políticos a que pongan su granito de arena en ese sentido, ¿no? No, obligarlos radicalmente, empujarlos, y más ahora con la concreción ya de la reforma constitucional, pero aún así el tema está en una cultura resistente, ¿no? Que somos humanamente... Bueno, yo creo que nuestro sistema político de una democracia muy joven, por así decirlo, a partir de 1997, creo yo, donde hay un cambio sustantivo en la Cámara de Diputados, la alternancia que hemos vivido, pues también hay resistencias en todo tipo de lugares, vamos a decir, de esferas políticas, económicas y sociales, y esta reforma es revolucionaria. Yo creo que el hecho de llegar hasta donde pretende la reforma, pues este tipo de temas como el que hoy nos ocupa, pues al cabo del tiempo serán irrelevantes, ¿verdad? Pero relevantes, ¿por qué? Pues porque esto ha sido parte de esa construcción, parte de esa apertura, parte de esa, decirle a los legisladores, oigan, esto ya cambió, abran más la ley, ¿no? Porque así no se puede construir la democracia. Es que ahorita que decías eso, de parte de esto, indudablemente, en este caso los sujetos obligados y ya la sala superior, en el ejercicio de hacer que el IFE, porque así le toca, pues en este caso, cumpla el deber de satisfacer el derecho constitucional a saber del solicitante, sí puede interpretar e interpretó que debía cumplir la modalidad, Alejandra, pero ahí desde luego que era discutible, por eso los dos enfoques de los magistrados. Desde luego que es un punto discutible, ¿no? Efectivamente la ley sí establece que con que se ponga a disposición la información se cumple con el derecho, sí, ¿no? Así lo consideró el magistrado Galván, con eso se cumplía y el partido político tiene razón, que el ciudadano acuda a las oficinas del partido. Pero bueno, finalmente hay que hacer una interpretación, que fue lo que se hizo en el proyecto, lo que consideró el magistrado Nava y que apoyó la mayoría de los magistrados, de privilegiar otras formas, ¿no? Hacer una interpretación y siempre cuidando las características del caso concreto, ¿no? En este caso sí se prestaba para que la información pudiera ser digitalizada, era un volumen de información accesible, identificado, que no representaba ninguna carga injustificada para el partido, y bueno, así se razonó y así finalmente se resolvió. De ser un caso contrario, decía el magistrado Galván en su intervención, lo recuerdo en la sesión pública, decía, bueno, es que hasta dónde va a ser razonable, ¿no? Aquí son 30 cuartillas, ¿qué tal que son 200 o 1000? ¿Hasta dónde va a ser, hasta dónde vamos a llegar para que sea razonable para el partido político? Bueno, habrá que analizarlo y ya los casos y ya la interpretación de cada caso nos lo irá dando, ¿no? Pues yo no podría dar ahorita una cifra, no sé, 500 cuartillas, pues... No, porque además la ley lo dice, el espíritu de la ley es muy clara. Cuando esta ley se promovió y nos tocó, a mí me tocó andar en esto, decíamos y se decía, ¿no? No va a costar mucho dinero la aplicación de esta ley. La verdad es que no fue así, es decir, claro que ha costado, y una de ellas es, la lógica era, no vamos a hacer que nadie haga tareas sobre la... Bueno, la ley dice incluso, claro. Pero no lo impide, ¿eh? En un caso de mejor aclaración lo permite. Por esa razón la salvedad es muy buena, porque la ley dice, no, en principio la autoridad está obligada a entregar el documento como exista, si es que es disponible. Claro. Ese es otro. Porque, por ejemplo, rápidamente, el caso ejemplo del acta de Apatzingán, yo quiero, oiga, al Archivo General de la Nación, yo quiero tenerla en mis manos, olerla.
No, pues no, señor, así no. Usted va a ver el facsímil y retire su cara, claro, su boca y su nariz de ella, porque aún el facsímil no lo puede usted sobar. El análisis es caso por caso, ¿no? Dependiendo del tipo de información, el volumen, la disponibilidad, el formato en que se encuentra. Y ahí la ley en un inicio decía, con este solo hecho yo cumplo. Pero yo creo que lo que se privilegió fue, no, tú debes de satisfacerlo en los términos que el solicitante lo hace, porque eso no te implica mayor costo, no es gravoso, tienes los medios, los recursos, y es como te lo está pidiendo. Pero por otro lado la ley dice, no, yo con el solo hecho de mostrártelos, decirte dónde está, estoy cumpliendo. ¿Qué se privilegia aquí? ¿Se privilegia al ciudadano o se privilegia al partido político? Se privilegia indudablemente el derecho del ciudadano a saber y a conocer. Y una cosa más, el dato preciso, que era lo que se pedía finalmente, era un dato casi de una cifra, Alejandra. Sí, pero bueno, con el ánimo de no hacer al partido político generar un documento ad hoc, es que se le pide que se digitalice las facturas y pólizas, ¿no? Y que de ahí se desprenda el dato. Y además es perfectamente entendible, porque para que tú puedas tener certeza que la información que te están dando sí obedezca pues, las facturas y eso pues es lo más lógico para poder tener claro. Exacto. En esto es un asunto de fraseo, ¿no? Yo pido copia, yo quiero el dato, cuánto se gastaron. A mí con que tú me lo digas, si me dices que fueron 100 pesos o 200 o 500, ya para mí es suficiente. Pero luego te pregunto, dame copia de las facturas. Claro. Y además puede ser que el ciudadano quede insatisfecho y diga, lo que me están dando no lo considero suficiente, quiero más información. Sí, a lo mejor dice tan poquito o tanto, pero bueno, ya hay una serie de valoraciones y estimaciones que son, finalmente pasa por la Auditoría Superior de la Federación, todos los procesos de criba de órganos internos de control, todos los dineros pues están presumiblemente revisados, etcétera. Pero aquí hay un elemento que es vital y que es determinante. En este caso, como en otros, ¿cómo sientes tú, Virgilio, que se avanza en la lógica de la transparencia? Este tribunal y lo ha dicho el magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos, va volcado como eje transversal la transparencia de su gestión, es congruente con esa visión, ¿no? Sí, cuando hablamos del principio de máxima publicidad, alrededor de ello tenemos que conjuntar los mayores esfuerzos materiales, humanos y tecnológicos. Y yo creo que es donde se debe privilegiar la justicia. Creo que si el ciudadano hoy en día en nuestro país se queja es de que no tiene cerca las autoridades y que hay grandes márgenes de injusticia. Yo creo que esta es la forma de acercar al ciudadano a la justicia y sobre todo privilegiar el principio, en el caso de la transparencia, el acceso a la información, de la máxima publicidad. El tema es que si tenemos los recursos tecnológicos, están a la mano, pues llevemos eso precisamente al ciudadano. No se vale ningún tipo de impedimento argumentativo frente a la realidad y sobre todo frente a la factibilidad tecnológica. Yo creo que en ese caso el tribunal hizo lo correcto. Yo no estoy muy de acuerdo con el voto particular. Además estamos hablando de más de 10 años y quienes saben de tecnología nos dicen que cambia la tecnología cada 5, si no es que cada menos. Entonces, pues el día de mañana hacer y aprovecharnos de eso en beneficio pues de lo que queremos, ¿no? De un mejor sistema democrático. Pues gracias, porque el tiempo se nos ha ido de volada y volando. Y bueno, gracias, Virgilio. Gracias, Alejandra, ¿con qué palabras breves así nos dices el adiós en este programa en términos, bueno, de la misión cumplida y del trabajo que te tocó a ti en compañía del magistrado Nava? Bueno, pues es sin duda un precedente que va a fijar un camino, ¿no?, para futuros casos donde se solicite en este formato la información, que irá siendo así, ¿no? Necesariamente, como es ya la tecnología, pues ya la tenemos aquí, tendrá que seguir siendo así, y bueno, hay que privilegiar este tipo de modalidad de acceso a la información y seguir adelante, ¿no? Pues qué gusto, porque cada sentencia que analizamos en este programa es para ello, para que las conozcamos. Yo digo disfrutarlas en un sentido muy coloquial, pero sí se disfruta cuando escuchas tú la inteligencia con la que los que saben y saben mucho nos ayudan a entender de manera muy sencilla los problemas tan serios de interpretación y de valoración que hace un tribunal como el nuestro, y por eso este programa tiene sentido, y gracias a usted llega cada semana. Pues háganos el favor de seguirnos en la próxima. Siempre tenemos invitados extraordinarios. Alejandra, Virgilio, gracias. Muchas gracias. Y gracias al canal judicial que nos permitió llegar a usted. Esperamos estar en un próximo de sus sentencias a debate. Caso como este, acceso a la información digital del PAN.